Y es un gusto presentarles a Yasmín Arias. Ella es coordinadora de la Red Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Instituto Nacional de Salud. Yasmín, bienvenida aquí en Todo Su Derecho. Muchas gracias por la invitación. Yasmín, ¿qué es la donación de órganos? Bueno, la donación es un acto voluntario, altruista, sin ningún tipo de remuneración, que pretende dar la oportunidad de extraer o rescatar órganos o tejidos que puedan ser utilizados con fines normalmente terapéuticos. Es decir, Yasmín, que si yo soy un donante de órganos o de tejidos, yo no voy a recibir dinero por esa donación, obviamente, o se puede recibir un pago. No, los actos son totalmente voluntarios y altruistas. Tenemos dos tipos de donantes. Tenemos donantes vivos y donantes cadavéricos o fallecidos, que es de donde provienen la mayoría de los órganos que utilizamos actualmente en Colombia con fines de trasplante. Cuando hablamos de donantes fallecidos, todos los procesos son trazados por el Instituto Nacional de Salud, lo que ofrece a la población transparencia, y van a ser asignados estos órganos a las personas más compatibles que se encuentran en lista de espera. Cuando hablamos de donantes vivos, en Colombia se hace donación de dos tipos: donantes relacionados genéticamente y donantes relacionados emocionalmente. También trazando y haciendo una serie de estudios multidisciplinarios, dentro de estos psicológicos, de trabajo social, psiquiátricos, que permiten determinar que realmente si hay un vínculo emocional o genético en el caso de familiares de estos receptores con sus posibles donantes. Yasmín, aquí yo tengo la siguiente pregunta. Tú nos hablas que hay unos donantes por genética. Supongo que es cuando entre padres, entre familiares se donan los órganos. Así es. Digamos que la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante tiene varias características específicas a ser tenidas en cuenta en el momento en que se determina a qué individuo, a qué paciente va a ser asignado un órgano o tejido. En el caso de órganos existen muchos más criterios a tener en cuenta. Por ejemplo, en riñón, en corazón, se requiere compatibilidad genética, no solamente de grupo sanguíneo, algunas medidas antropométricas, sino también genes específicos que hagan que el receptor o el cuerpo del receptor no vaya a hacer un rechazo frente a ese órgano que se le ha trasplantado. Y cuando tú hablas de compatibilidad emocional, ¿qué podemos entender? No, cuando estamos hablando de dos tipos de donantes vivos, en donantes vivos son emocionalmente relacionados o genéticamente relacionados. Sin embargo, en estos individuos que son emocionalmente relacionados, antes de determinar si es viable un trasplante, se deben hacer toda esta serie de pruebas genéticas para determinar la compatibilidad. Okay. Ahora bien, Yasmín, tú nos hablas que también se pueden donar tanto órganos como tejidos. ¿Qué tipos de tejidos se pueden donar? Ok, entonces podemos donar órganos de donantes fallecidos en ciertas condiciones específicas. Son donantes que tienen una condición puntual de muerte cerebral, en donde también se pueden donar tejidos, y donantes solo de tejidos que, digamos, las condiciones son menos específicas. Podemos tener cualquier tipo de fallecimiento, puede ser apto para donar tejidos. Pero cuando tú hablas de fallecidos, Yasmín, ¿cuál es el término máximo? Porque me imagino que estos órganos tienen que tener, no sé, un tratamiento especial para que eventualmente pueda ser utilizado en otra persona. Así es. Entonces, una vez es determinado un potencial donante, se han hecho todas las pruebas que nos indiquen que hay muerte cerebral, se hace una activación de la Red Nacional de Donación y Trasplantes, la cual funciona 24 horas a través del Centro Regulador de Trasplantes. Allí, inicialmente, lo que se hace es determinar cuál es la condición de esa persona en el Registro Nacional de Donantes. Una persona hoy en día puede haber manifestado su voluntad frente a la donación. Entonces, lo primero que hacemos es hacer esa consulta. Si no existe una voluntad negativa, se puede seguir el proceso de donación. Un médico a cargo de estos procesos se desplazará hacia el hospital donde se encuentra ese potencial donante y va a hacer una serie de pruebas, exámenes, y va a mantener unas condiciones específicas para ver que la viabilidad de estos órganos se mantenga en unas condiciones ideales. Una vez se ha determinado que se pueden rescatar órganos, es decir, hemos evaluado la calidad, una serie de pruebas infecciosas, clínicas, y se ha determinado que es viable utilizar esos órganos,
En ese momento tenemos unos tiempos mínimos para hacer el rescate de órganos y depende del tipo de órgano. Hay unos órganos que son mucho más sensibles, entonces en corazón tenemos escasas 4 horas entre que el proceso de rescate se hace y hacemos el trasplante en el receptor compatible. A nivel de riñón, el tiempo es un poquito más prolongado, pueden ser 8 o 10 horas, a nivel de hígado hasta 6 horas. En el caso de tejidos, los tejidos tienen un proceso un poco diferente. Entonces hay unos tiempos de extracción, desde que se produce la muerte hasta que se hace la extracción de los tejidos, tenemos alrededor de 10, 12 horas. Entre menos tiempo es mejor porque favorece, digamos, la calidad y la estabilidad de estos tejidos. Pero el trasplante en tejidos sí es un proceso diferente. Estos tejidos van a unas entidades que se denominan bancos de tejidos, que van a hacer una serie de procesamientos, van a verificar calidad de los tejidos, celularidad y después de eso sí se pueden utilizar con fines de trasplante. En el caso de tejidos no es inmediato el trasplante, en el caso de órganos sí tenemos horas y siempre vamos contra el tiempo. Perfecto. Yasmín, quiero contarte que aquí, en Todo Su Derecho, los televidentes son los protagonistas y precisamente sobre la donación de órganos tenemos la siguiente pregunta. Hola, soy Adriana. Estoy en todo mi derecho de preguntar cómo puedo ser donante. Adriana, es una excelente pregunta y tenemos aquí a la experta Yasmín. ¿Cómo una persona puede ser donante? Bueno, es importante decir que todos podemos ser donantes de órganos y tejidos. La primera, condición que se debe tener es esa manifestación positiva de la donación en el ámbito personal, en el ámbito familiar, que todos los que rodean a esta persona conozcan esa decisión al final de la vida. Es posible también hacer una manifestación, obtener un carnet de donante a través de la página web del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, en donde vamos a suministrar unos datos muy puntuales de identificación y vamos a obtener un carnet que nos acredita como donantes de órganos y tejidos. Muy bien, Yasmín. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Hola, soy Caterín. Estoy en todo mi derecho a preguntar ¿qué debo hacer para dejar de ser donante? Yasmín, y suele ocurrir que una persona dice, sí, yo voy a donar mis órganos y mis tejidos y eventualmente por razones religiosas, sociales, culturales o la razón que sea, decide abstenerse. ¿Qué puede hacer la persona? Muy importante la pregunta y es necesario decir que aquí en Colombia es posible, si una persona define o toma la decisión de no ser donante, puede hacer la manifestación de esta voluntad también frente al Instituto Nacional de Salud, llena unos datos específicos y sube un documento notariado que acredita, digamos, esa voluntad, la cual va a ser respetada por la entidad coordinadora de la Red Nacional de Donación y Trasplantes en el país. Y aquí es muy importante cuando Yasmín habla de notariado, es que si usted en últimas decide no donar sus órganos, es importante que esa comunicación la lleve ante un notario para que le haga presentación personal. Es decir, que cualquier persona sepa que ese documento realmente usted lo firmó. Y bueno, los invito a que sigan aquí conectados en Todo Su Derecho porque en breve tenemos más información. Y continuamos aquí en Todo Su Derecho con Yasmín Arias, hablando sobre donación de órganos. Yasmín, ¿una persona puede donar todos sus órganos? Sí, una persona puede donar riñones, hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestino y todos los tejidos, piel, tejido óseo, globos oculares, válvulas cardíacas, tejido pericárdico. Se dice que una persona que dona todos sus órganos y tejidos puede salvar hasta 55 vidas. Es decir, Yasmín, que todos podemos donar sin importar la edad, es decir, una persona joven o una persona de la tercera edad puede donar sus órganos. Exactamente, todas las personas pueden ser donantes de órganos y tejidos. Es importante enfatizar porque solamente en el momento en que se produce el hecho de la muerte es donde un equipo médico determinará qué órganos en ese instante o qué tejidos pueden ser utilizados para donación. Entonces, lo importante es manifestar la voluntad. Todos podemos ser donantes de órganos y tejidos sin importar edad, sexo, raza. Yasmín, y quiero hacerte una pregunta porque en estos temas de donación de órganos y trasplantes y tejidos,
se menciona acerca de la compatibilidad. Entonces, una persona requiere un riñón y puede que tenga la fortuna y la bendición de que encuentre rápido un riñón compatible a su cuerpo, o puede que se demore mucho tiempo. ¿A qué obedece esa compatibilidad? Así es. Hoy en día tenemos cerca de 2.300 personas, por ejemplo, en espera de un trasplante renal, y los criterios de asignación en este tipo de trasplantes son sumamente específicos. Quiere decir que tenemos varias condiciones a tener en cuenta para determinar cuál es el mejor receptor para este órgano que tenemos disponible o que se ha rescatado con fines de trasplante. Entre esos, entonces, tenemos una compatibilidad de grupo sanguíneo, de medidas antropométricas, de edad, de talla, de peso, y una compatibilidad genética, que lo que hace es, o lo que se busca con esa compatibilidad genética, es encontrar el donante más parecido a cualquier receptor que tengamos en lista de espera, para que en ese momento, como son tan parecidos, el cuerpo de la persona que lo va a recibir no lo va a rechazar. Entonces, en eso se basa la compatibilidad, y esa compatibilidad genética está dado por el parecido que pueda tener el donante con el receptor, para facilitar todos los procesos inmunológicos y que no vaya a ser rechazado ese órgano. Y se podría entender que es más sencillo, por ese tema que hablas de la compatibilidad genética, la donación entre familiares. Sí, cuando se habla de donante vivo, podemos tener donante vivo de riñón, y evidentemente hay un proceso que facilita por esta compatibilidad genética que estos genes sean más parecidos, y es un estudio que definitivamente debe hacerse para verificar esa compatibilidad. Yasmín, te invito ahora a escuchar la siguiente pregunta de un televidente. Hola, soy David y estoy en todo mi derecho de saber cuál es la diferencia entre trasplante y donación. David, muchísimas gracias por tu pregunta, y aquí tenemos a Yasmín, la experta en el tema. La donación es un acto donde se van a extraer estos órganos o tejidos con un fin específico, en este caso terapéutico. El trasplante es un tratamiento médico que va enfocado a salvar vidas o a mejorar condiciones de vida. Perfecto, Yasmín. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más busca o qué más necesita las personas que están en la lista de espera de una donación de órgano o de tejido? Sí, lo mencionabas al comienzo. Existen hoy en día en Colombia cerca de 4.500 personas esperando por un órgano o un tejido. De estos tenemos alrededor de 2.300 esperando por un trasplante de riñón, 1.300 esperando por un trasplante de córnea, alrededor de 160 por un trasplante de hígado, y cifras menores, por ejemplo, para la lista de espera de corazón o de pulmón, que pueden ser cerca de 35. Y fíjate, Yasmín, que aquí es muy importante llamar la atención acerca de que siempre se invita a las personas a donar los órganos, pero también es muy importante tener en cuenta esta reflexión de qué puede ocurrir si en algún momento una persona sufre un accidente o una enfermedad que hace que requiera ya sea un riñón, un tejido, un órgano, para mejorar la calidad de vida, incluso salvarle la propia vida. ¿Qué invitación le podemos hacer a los televidentes, Yasmín? Porque definitivamente esto salva vidas. Los datos que nos dices son sorprendentes. Una persona, si dona todos sus órganos, puede salvar aproximadamente, o puede donar 55 órganos, ¿es correcto? Órganos y tejidos. Órganos y tejidos. Entonces, es asombroso cómo al poder dar, estamos sin duda brindando salud y vida a otras personas. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar a los televidentes? Es importante lo que tú mencionas, frente a que hablamos de donación. Casi siempre, digamos, nos enfocamos en ese tema, pero ¿en qué momento cualquier persona puede estar en una lista de espera? ¿Sí? Entonces, al hablar de donación también hay que hablar de trasplante. Hoy en día existen enfermedades precursoras tales como diabetes, hipertensión arterial, que pueden ser la causa de llegar a una enfermedad, una insuficiencia renal crónica que haga que este paciente pueda llegar a necesitar un riñón. Entonces es importante, más allá de preguntar, ¿usted sería donante de órganos también? ¿Usted aceptaría un riñón, un órgano para curar una enfermedad? Hay que ver los dos tópicos en el tema de donación y trasplantes, porque podemos estar un día siendo donantes, pero también podemos estar un día en una lista de espera esperando por una oportunidad para salvar la vida o para mejorar condiciones. O un familiar, nuestros hijos, cercano, nuestros padres, nuestra pareja.
Y quiero preguntarte ahora sobre la lista de espera. En promedio, una persona en Colombia, ¿cuánto tiempo debe esperar para recibir ese órgano o ese tejido que pues mejore su calidad de vida? Ok, como les comentaba, las cifras son diferenciales por el tipo de órgano o de tejido. Entonces, aquellos que duran más tiempo en lista de espera son aquellos que están en la lista más grande, que sería riñón. Una persona en promedio puede estar más o menos año y medio en lista de espera de riñón, pero tenemos unos mínimos y unos máximos. Una persona, por estos temas de compatibilidad, puede durar pocos meses en lista de espera, pero también por esos mismos temas puede llegar hasta 6, 7 años en lista de espera. Actualmente tenemos pacientes que llevan esperando más de 7 y 8 años en lista de espera. Y eso obedece precisamente a que no hay compatibilidad genética. Eso obedece a que la compatibilidad es menor y tienen algunas características específicas inmunológicas que hacen que no se pueda fácilmente obtener un donante. A esto sumado el número de donantes que tenemos en el país. El número de donantes que tenemos en el país no es suficiente para, hacer que todas estas personas que están en lista de espera se puedan trasplantar. Y aquí lo importante es llamar la atención acerca de que esto se trata de una donación y que el tráfico de órganos, que es una realidad que no solamente ocurre en Colombia, sino en todo el mundo, realmente afecta las vidas, porque ¿qué consecuencias tiene cuando se habla de tráfico de órganos? Cuando una persona que ocurre, vemos en noticias, escuchamos que una persona, la drogan para que pierda conciencia y termina sin un riñón, sin algún órgano. Obviamente, ¿qué implicaciones tiene si eventualmente una persona decide utilizar ese órgano que fue utilizado y pues recogido de manera ilegal? Es importante que todos estos mitos que se presentan con regularidad en redes sociales, que alguna persona la pueden drogar, la pueden llevar a una tina, le sacan el riñón. No, es totalmente falso. Les hablaba de las condiciones y del equipo interdisciplinario que tiene que tener un proceso tan complejo como es hacer un rescate de un órgano y luego un trasplante. Aparte, la compatibilidad que hablábamos, la serie de pruebas genéticas que se tienen que hacer. Entonces no es posible que eso se convierta en una realidad. Hay que hacer y determinar cuál es el mejor donante y el mejor receptor. No es posible hacerlo en una tina, alrededor de, hasta 30, 40 personas pueden llegar a intervenir en un proceso de donación y trasplante de un solo órgano, ¿sí? Entonces es realmente complejo el proceso y no puede hacerse en esas condiciones que normalmente escuchamos. Aparte, los procesos están totalmente regulados, existen leyes que sancionan y que tienen penas económicas y carcelarias, y digamos que todo está coordinado y vigilado por el Instituto Nacional de Salud, que puede tener la trazabilidad de cada uno de los componentes que son donados y que son utilizados con fines de trasplante en el país. Pues Yasmín, muchísimas gracias por estar aquí en Todo Su Derecho, y si alguna persona tiene alguna inquietud acerca de este tema, ¿dónde pueden ubicarte? Bueno, información acerca de los procesos de donación y trasplante, cifras y todos los contextos de los cuales hemos hablado pueden ser consultados en la página de internet del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co. Y es importante también mencionar que cualquier proceso, alerta de un posible donante, puede ser indicado de forma oportuna a la línea que aparece en el Centro Regulador de Trasplantes, que funciona 24 horas del día. Bueno, Yasmín, muchísimas gracias, y a ustedes los invito a que sigan aquí en Todo Su Derecho. Gracias.